saludamos esperando se encuentren bien. Aquí estamos tomando este espacio para dejar estas breves cápsulas en relación a la Semana Santa o Semana Mayor. El día de hoy hablaremos de Jueves de Intimidad y para ello quiero hacer la lectura correspondiente de Lucas 22 del 39 al 46. Dice así la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se paró de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este Jueves de Intimidad es el nombre que se le ha dado a la fecha en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, también conocido como la Última Cena, aunque varios eventos importantes son el foco del Jueves Santo, de los cuales se pueden dividir y podemos expresarlo en dos grupos: acontecimientos principales y acontecimientos secundarios. En los acontecimientos principales para este día encontramos número 1, el lavatorio de los pies según San Juan 13 del 1 al 20, número 2, la cena o la Santa Cena, Mateo 26 del 26 al 29, número 3, las pláticas de consolación que el Señor Jesús tuvo según San Juan 14 al 16, la oración intercesora de San Juan 17, su agonía en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36 al 46, y la cita a la cual se acaba de dar lectura. Estos son algunos acontecimientos principales. Pasamos a los acontecimientos secundarios de este día jueves. Número 1, la disputa sobre quién es el mayor. Número 2, el traidor señalado, según Mateo 26, 21 al 25. Judas sale, según San Juan 13, 27 al 30, la anunciación de la caída de Pedro, según Mateo 26, 31 al 35, y la número 5, cuando cantan un himno, en Mateo 26, 30. Estas son algunas citas también, porque van paralelamente con otros textos del Nuevo Testamento, en los Evangelios sobre todo, y tienen cierto paralelismo muy enfocado en los temas primarios o secundarios que acabamos de expresar. Este del día de la semana fue la noche antes de la crucifixión de Jesús. Hubo varios eventos en donde se habla de la cena del Cordero Pascual y la institución de la Cena del Señor. Para la celebración de la Pascua inicia recordando en Éxodo 12, conforme al pueblo de Israel que se encontraba en Egipto y hace esa salida, o Dios le permite esa libertad, en donde paso siguiente, encontramos que el cordero para la Pascua en su preparación incluía panes sin levadura, hierbas amargas y un platillo conocido como charosé, que consistía en una salsa hecha de dátiles, higos, pasas y vinagre. Esto les recordaba el sufrimiento que vivieron en Egipto. Los que participaban de esta comida metían las hierbas amargas en esta salsa y las comían. El pan también lo metían en la salsa. De ahí, cuando encontramos al Señor Jesús en esta última cena conocida, fue donde Judas, estando cerca del Señor, Judas mete en el plato del maestro el pan y de ahí come. Después encontramos ya en el cuadro del Señor Jesús estos acontecimientos que después cantan salmos, y el Señor Jesús también
pudo cantar un salmo. Dice la Biblia en Mateo 26 del 20 al 25 que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Ahí tenemos el orden, el cuadro donde se da esta situación en el momento de la última cena, y Judas queda ahí comprometido. A la verdad el Hijo del Hombre, dice el Señor, va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Él le dijo: tú lo has dicho. Otro acontecimiento muy importante es cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa o expresa dos términos: Gat-samane. Una de las palabras es Gat, que significa prensa, y Smane, que significa aceite, es decir, prensa de aceite. Fue en el jardín del Getsemaní donde Jesús oró la última noche antes de ser entregado, y el Getsemaní se convirtió en un lugar de prensa, de agonía, de ser prensado con lo que venía o con lo que ya tenía a la puerta y que él tenía que enfrentar. Este lugar se le puede decir Getsemaní, un lugar de trituración, en donde fluyeron gotas de sangre a aquel olivo natural llamado Jesucristo, quien dio lo mejor en el Getsemaní. ¿Qué fue hacer Jesús? Fue a orar. Él tenía una de las características principales que concordaban con su ministerio, con su vida misma, con su comunión, el orar. Entonces fue a orar al Padre porque sabía que la situación que se avecinaba no era nada fácil. Necesitaba estar en comunión con Dios, en intimidad, y de ahí surge la palabra entonces, o el término jueves, de intimidad. Intimidad en el griego, ikiotita, significa dentro, interior, más adentro que, zona espiritual íntima y reservada de una persona. En el huerto de Getsemaní, según Marcos 14 del 33 al 34, dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar para que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora donde decía: Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos a Jesús abriendo su corazón delante de la presencia del Padre, pidiendo que esa forma de trituración pasara, que no tuviera que experimentarla, y como siempre se refirió a Dios como su Padre, y que lo central era hacer la voluntad de Él antes que la propia. Esa fue la oración de Jesús en donde tenía que pasar su propio Getsemaní. Lucas nos dice que el Señor se encontraba en agonía. La expresión agonía significa un conflicto, contienda, lucha hacia la muerte. ¿Con quién era su lucha? Definitivamente también podemos entender lo que era una lucha consigo mismo, al momento de decir: si fuera posible, o si esta voluntad mía pudiera hacerse o pudiera expresarse o ejecutarse, pero decía el Señor Jesús: que sea tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. En cierto modo entendemos que él tenía una lucha interna. No era la lucha contra los principales sacerdotes o los ancianos del pueblo,
No era lucha de otra manera, era luchar por soportar la agonía de su propia alma y aún en contra de su propia voluntad. Dice la palabra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este suceso fue tan extremo y doloroso que su sudor fue como grandes gotas de sangre, y es ahí donde se produce una hematidrosis. ¿Qué fue lo que le pasó al maestro con esto? Se trataba de una respuesta fisiológica a una situación de estrés al máximo que se ha descrito únicamente en personas cuando se sabe con certeza que se va a llevar un momento de sumo estrés o suma carga, dolor, que puede generar muerte, y de una manera muy dolorosa. Esto habla de situaciones extremas, y la causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso, que los efectos cardiovasculares y metabólicos cursan con fuerte vasoconstricción cutánea y abdominal, lo que desplaza un gran volumen de sangre. El sentido de este proceso es que el organismo se prepara para el peligro, llevando toda la sangre a los órganos vitales, principalmente corazón y cerebro. Esto hace que aumente la presión arterial y se active en el organismo una descarga simpática colinigérica vasodilatadora que provoca una gran sudoración para perder volumen y así disminuir la presión. En la hematidrosis, toda la sangre que ha sido expulsada del intestino y de la superficie cutánea se dirige hacia donde hay vasodilatación, a las glándulas sudoríparas, y el tejido no llega a soportar tanta presión y la sangre se derrama saliendo al exterior en el sudor. Necesariamente tenemos que pensar que había algo más o mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento total, angustiante, de aquel que era la vida misma, al enfrentar con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se oponía a la santidad de Dios, y que en ese momento se abatía directamente sobre él, por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que moriría por el pecado de la humanidad. Y por cuanto era el Hijo de Dios, podría ver con extrema claridad todo lo que se venía sobre él, y por supuesto para su naturaleza completamente divina, santa, el tener que enfrentar y llevar el pecado de toda la humanidad producía un dolor tal vez capaz imposible de expresar. Pero en realidad lo que se estaba presentando en ese momento era un choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Más adelante tenemos los siguientes acontecimientos que se presentan. Cuando el Señor Jesús termina de orar, regresa a ver a los discípulos, los encuentra durmiendo y les dice: levantaos, se acerca el que me entrega, diciendo: este momento ha terminado. Y es ahí donde se presenta el arresto de Jesús. Pedro niega a Jesús como parte de otro evento. Seguidamente tenemos que Jesús es escarnecido y azotado, Jesús ante el concilio y Jesús ante Pilato, pero también posteriormente Jesús ante Herodes. Y esto nos deja también una vez más a la puerta del día viernes, en donde para mañana estaremos tratando lo que vendría siendo Viernes de Crucifixión. Bien, por otra parte, consideraremos los sufrimientos que el Señor Jesús pasó durante este momento difícil. Tal vez los momentos más difíciles de su vida y ministerio fueron esos que vivió en el huerto de Getsemaní.
podemos decir que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, según a los Corintios 5:21. Pero bien, en la vida cristiana constantemente debemos luchar contra nuestra propia voluntad a veces, y esto nos lleva porque tenemos que lograr la obediencia a Dios. Debemos entender que así como en el primer huerto el placer de Adán arruinó todo, también en este huerto Getsemaní, las agonías, el sufrimiento y la renuncia a la propia voluntad del Señor Jesús nos llevaron a presentarnos una salvación tan grande. Quiero decirle, usted que nos escucha en este momento, creo que cada uno de nosotros tenemos que pasar nuestros propios Getsemaní, los cuales serán para probar nuestra vida, probar nuestra voluntad, nuestra alma misma, y llevarnos a ver que debemos de aprender que lo fundamental en todo esto es orar. Tenemos que meternos con Dios, tenemos que quebrantar el propio yo, el orgullo, la soberbia, y tenemos que orar a Dios y entregar nuestra voluntad y confiar en Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. No nos va a dar victoria sobre cualquier circunstancia hasta que hayamos pasado y salido victoriosos de nuestro Getsemaní. Aquí el momento, la ocasión tan especial es que Dios quiere llevarnos a entender que tenemos que vivir momentos de cercanía, de entrar en una intimidad con Él. Es decir, un momento reservado, un momento único, un momento donde Dios espera que estemos con Él cara a cara, a solas, en lo que Él está anhelando y deseando también que estemos muy cercanamente en ese clamor, en esa búsqueda, pidiéndole, rogando, estando en nuestro Getsemaní, tal vez por las pruebas que estemos pasando, tal vez por las situaciones que estamos viviendo, pero Dios está esperando que nosotros salgamos bien de nuestro Getsemaní. Dios está esperando que aun cuando las situaciones que pasamos llevan a veces el carácter de quebrantamiento, llevan el carácter de tal vez hasta de dolor, de entristecimiento, porque nos duele, porque son momentos tan fuertes que pasamos, por ahí somos a veces prensados, triturados en nuestro Getsemaní. Pero vemos ahí que Dios, Él está al pendiente de la forma también en que nosotros estamos orando, y Él está deseando contestarnos, llevarnos a salir adelante en lo que estamos viviendo, en lo que estemos pasando. No importa cuál fuese el momento, la ocasión, pero Dios quiere sacarnos adelante. ¿Tenemos que enfrentar nuestro Getsemaní? Sí, así es. Entender que ya no sea más nuestra voluntad sino la de Él. Y aquí entraríamos con una pregunta: ¿en qué cosas tenemos que decirle, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía? Cada uno de nosotros sabemos en qué parte tenemos que decirle esta palabra: Señor, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque si es mi voluntad, tal vez las cosas no van a salir bien. Pero si es tu voluntad, bajo tus designios, bajo tu decisión, Señor, las cosas van a salir conforme tú quieres y van a salir bien. Así como tú llevaste al Señor después de todo este proceso doloroso, lo llevaste hacia su gloria, porque era la gloria que a Él le pertenecía también. Él se fue en victoria. Y podemos decirle en esta hora, con lo cual quiero cerrar este momento, que en una palabra de oración le podamos decir: Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Sé que a lo mejor está pasando un Getsemaní muy personal, pero de ahí tenemos que aprender. Vamos a orar. Señor, en esta hora, conociendo los momentos de la vida de cada uno de nosotros, Señor, cada uno tenemos un Getsemaní personal, un Getsemaní donde podemos decir: Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra.
Si es nuestra voluntad, Señor, tal vez situaciones se van a dar, traerá consecuencias. Pero cuando, Señor, definimos que la oración al decirte sea tu voluntad, es porque tú tomarás, Señor, toda situación, toda ocasión, todo lo que estamos viviendo, y la pondrás, Señor mi Dios, en tus manos, y sabrás hacer, Señor, que todo se torne en un cambio, en una transformación, para que salgamos, Señor, con bendición. Tú sabes tener cuidado de nosotros, y nos darás la ayuda, nos darás, Señor, la fortaleza, nos darás la dirección, nos darás tu mano para seguir adelante. No estamos solos, Señor. Nos darás los elementos, nos darás, Señor mío, la respuesta suficiente sobre cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia que estemos pasando. Rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús nos saques en bendición. Señor, cuando podemos entender que nuestro amado Jesucristo salió del huerto de Getsemaní, fue para ser apresado y para llevar, Señor, toda la carga, todo el pecado en la cruz del Calvario. Pero, Señor, cuando nosotros salgamos de un Getsemaní personal, permítanos darte la gloria, la honra y la alabanza y bendecirte. Porque al salir, Señor, de un Getsemaní es para honrarte y bendecirte. En el nombre de Jesús, Señor, saca a quienes están viendo este momento, este video, Señor, de cualquier Getsemaní que están viviendo. Tal vez dolorosos, se sienten, Señor, triturados, se sienten, Señor, mi Dios, completamente lacerados, tal vez. Su alma, su corazón está triste, pero en el nombre de Jesús, Señor, sea tu voluntad. Sea tu voluntad sobre cualquier circunstancia, pero confiando, Señor, que no los vas a dejar solos. Entregar, Señor, esa voluntad en tus manos es porque confiamos en ti. Tú sabes, Señor, tener cuidado de los tuyos, y darás, Señor, la salida, la ayuda, la victoria sobre cualquier circunstancia que se puede estar pasando, y lo dejamos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, en tus manos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los fortalezca, y seguimos adelante.